Wow, that is a powerful woman. Esa es una mujer poderosa, esa pastora. That's that. Yeah, I could feel the Holy Spirit on the front row. Yo podía sentir el Espíritu Santo ahí sentado aquí adelante. Yeah, blessings on your ministry. Que el Señor te bendiga, hermana. Listen, yesterday I talked about thriving in your season. Ayer empecé a hablar cómo prosperar o fructificar en tu temporada. I have so much going on in my head that I would love to share. Tengo tantas cosas en mi cabeza que me gustaría compartir con ustedes. But I realize what I'm also feeling is what's going on in the spirit. Pero también algo que me doy cuenta, quiero ser sensible a lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. I think I'm feeling all the great minds that are sitting in this room. Y yo lo que puedo percibir que ustedes grandes mentes, lo que Dios quiere hablarnos a través. Excited for revival to come to this place. Que todos acá están emocionados por ver un avivamiento venir al Perú, ¿no es así? Yeah. So I want to share something else today. Hoy quiero compartir algo diferente con ustedes. But let me just jump back to yesterday. Pero déjenme hacer un pequeño recuento de lo que hablé ayer. And I talked about building the wall in front of you. Y empecé a hablar acerca de construir el muro enfrente de ti, tomando la idea de and finding Nehemías. satisfaction in what you're doing. Y encontrar la satisfacción en la asignación que Dios te ha dado a hacer en este tiempo. And I want you to think about this in 1 Samuel 16:7. Y quiero que piensen en esto, en lo que está en Primera de Samuel capítulo 16 verso 7. I'm basically paraphrasing, but God chose David for his heart. Básicamente parafraseando es que vemos que Dios escogió a David porque él tenía un corazón como el de él. Long before he had a throne. Y él escogió a David antes de que él se sentase en el trono. I mean, he was faithful in the fields. David fue fiel en su trabajo como pastor y en los campos. He killed the lion, defending the sheep. Él mató al león cuidando a las ovejas. And then later we see David in the cave. Y luego encontramos a David en la cueva. And how many of us have had cave seasons? ¿Cuántos de ustedes han pasado por temporadas de estar en la cueva? But where David was successful as a king. La razón por la que David tuvo éxito en su reinado were the years previous where he prepared in the cave. Fue porque fue preparado para ese tiempo en que él iba a ser un rey. He embraced the cave. Él tomó e experimentó el tiempo de la cueva. And then we saw the great life that he led. Y luego vimos cómo él avanzó y el testimonio que él tuvo. So I just want to encourage you that where you're at, God sees you. Pero quiero animarles a cada uno de ustedes que en donde ustedes estén en este momento, Dios les está viendo. Él sabe dónde están. Yeah. I too have had my cave seasons. Yo también he pasado y tenido mis tiempos de la cueva. Yeah, and I lived a life wanting to see more of him. Yo he tenido una vida de que quería ver más de Dios en mi vida. And I felt I was called to something great. Y me fue dicho que iba a haber algo grande de parte de Dios. But I just didn't ever seem to get there. Pero parecía que no podía ver yo las obras grandes de Dios en mi vida. And then at the height of my cry for change, y luego en mi clamor al Señor porque quería que algo cambie en mi vida. In 2008, en el año 2008, I had a disastrous injury. Tuve un accidente desastroso, sufrí un accidente que fue desastroso. In my previous career, I was a locomotive engineer. Yo solía trabajar, yo era un ingeniero de locomotoras. I ran freight trains. Yo llevaba y trabajaba en trenes de carga. And I owned a construction company. Y también yo tenía mi negocio de construcción, una compañía de construcción. And I had a radical injury that left me really messed up. Y yo sufrí un accidente que realmente prácticamente arruinó mi vida. I had taken a fall and shattered 3 discs in my neck. Sufrí una caída y
destrocé 3 discos en mi cuello. I had where I had hit on my head, I had such a bad head injury. Y en la caída también me afectó a mi cerebro, la lesión fue grande en mi cabeza. That I severed the 4th cranial nerve. I don't know how you say it. Así que tuve afectaron mis nervios craneales. And I had double vision. Y luego de eso veía doble. No podía ver normalmente, sino siempre tenía doble visión. And I also had cognitive memory issues. Y luego tuve problemas con mi memoria. No podía memorizar las cosas que leía. And as far as I was concerned, Y en lo que respecto a mí, my life was over. pensé que mi vida había acabado. I was depressed, Entré en depresión, in pain, con sumo dolor, vivía con dolor todo el tiempo. and probably the furthest from God I had been. Y me sentí tan lejos de Dios en esa temporada. I felt forgotten. Me sentí que Dios me había olvidado. And then something miraculous happened. Y luego un milagro sucedió. I remember I was drowning in my sorrow. Recuerdo que estaba yo teniéndome pena, yo mismo estaba hundido y ahogado en mi propia pena. Now you have to remember I was in pain 24/7. Quiero que recuerden que yo vivía en dolor 24 horas del día, 7 días de la semana. For 3 years. Por 3 años vivía con un intenso dolor. It felt like I had a knife stuck in the back of my neck. Para darles una idea, era como si tuviese un cuchillo clavado en mi cuello. It was just a matter if you were twisting it or not. Era como cada movimiento que yo hacía traía tanto dolor como la sensación de un cuchillo. So in the time of my sorrow and my depression, Y en esta temporada de tristeza y de depresión, I was on the floor in our bathroom, yo estaba en el piso en mi baño crying and in pain. y estaba llorando y estaba en mucho dolor. And as I was in my pain, my wife walked in, Y cuando estaba allí, mi esposa entró. and I thought she was going to hug me and comfort me. Y yo pensé que me iba a abrazar y me iba a consolar. But instead, she set a stereo down and put on music. Lo que hizo, ella trajo el estéreo y puso música junto a mí. And played a song that penetrated my heart. Y puso una canción que penetró mi corazón. I can't even remember the song. No puedo ni acordarme qué canción era. But it was about giving it to God. Pero era una canción que era entregarle todo a Dios. And so, as time went on, my wife felt that we were supposed to go to Bethel, the place I attend now. Luego mi esposa sintió que deberíamos ir y mudarnos e empezar a asistir a la iglesia Betel, de donde ahora somos. I thought she was crazy. Yo pensé que ella estaba loca. I had a plan to go be an administrator at a very large church in Los Angeles. Mi plan era trabajar en una iglesia como administrador, una de las iglesias grandes en la ciudad de Los Ángeles. And instead, my wife wanted to go to Bible school. Pero en lugar de eso, mi esposa quería que vayamos al seminario bíblico. And so, just to speed the story up, Para acelerar la historia, we prayed and we got advice and was told I was supposed to go to the school. oramos al Señor, pedimos algunos consejos a algunas personas claves en nuestra vida y finalmente fuimos para allá, para la iglesia en Betel, a la escuela bíblica. I still did not believe I was supposed to. Pero yo todavía sentía que no debería ir allá. No And quería ir allá. we had found a place to rent, a house to rent. Encontramos una casa donde alquilar en esta ciudad, en Redding, And I had the contract for our rental. y tenía el contrato delante de mí para el alquiler de esta casa. My wife was heading out of the house we were living in to the market with Y the kids. justo mi esposa con los chicos salieron a ir a comprar al mercado. And she told me, hey, before you leave, make sure you fax the contract to Y the me owner. dijo, asegúrate que antes de que salgas le mandes el contrato firmado vía fax.
And I sat there for 30 minutes staring at this contract. Y yo tenía el contrato delante de mí y por 30 minutos lo veía y lo veía y lo veía. Because I did not want to go. Porque no quería ir. No quería. So finally, I hit send on the fax machine. Finalmente firmé, puse el contrato en la máquina del fax y lo envié. And it's the first and only time in my life Y es la primera y única vez en mi vida that I heard an audible voice, que escuché una voz audible. like a man was standing in the room. Tuve la sensación de que como un hombre estuviese allí sentado en la habitación conmigo. And the voice said, because you've been faithful, I will heal you. Escuché esto, porque tú has sido fiel, yo te voy a sanar. I wish I could tell you I was filled with faith and excited. Me encantaría contarles que cuando escuché la voz yo me llené de fe y emoción, pero no fue But así. I actually got scared. I thought someone was in the house. Me asusté y yo pensé que alguien se había metido a mi casa, It was so real. porque fue tan real la voz. You know, as time has gone on, I realized that I think when people hear the audible voice of God, Y con el tiempo entendí que había escuchado la voz audible de Dios. maybe they couldn't have heard anything else. Quizá no podía escuchar nada más. And that was definitely me. Y yo pensaba que eso no era posible. Yo era alguien que no creía en eso. And so, for sake of time, to speed it up, Vamos, y para apurar mi historia, we moved to Redding, California, nos mudamos a la ciudad de Redding, en California, donde estaba la escuela bíblica y la iglesia en Betel. on a Thursday in 2011. Llegamos un jueves en el 2011. The next day, on Friday, Al siguiente día, el viernes, I was unloading a moving truck with all of our stuff. estábamos bajando todas nuestras cosas para la mudanza, I was still not happy about moving, pero yo no estaba contento con la mudanza. but we decided to go to the Friday night service at the Y church. entonces decidimos ir al culto de la noche del viernes de la iglesia. And so now I was up front repenting and worshiping. Yo estaba allí adorando al Señor y arrepintiéndome por no haber querido venir. And a pastor called out and said, there's someone here with a multiple fusion in your neck. Y de repente uno de los pastores tomó el micro y dijo, aquí en esta reunión hay alguien que ha sufrido múltiples lesiones en su cabeza y en su cuello. And he said, you're in pain and God wants to heal Y you. dice, tú estás ahora con mucho dolor y Dios quiere curarte. So I raised my hand Y yo levanté mi mano, yo era esa persona. and he looked at me El pastor me miró and he said, God told me that you were going to be healed. y él dijo, el Señor me dijo que tú vas a ser sanado. And the moment he said healed, no one had even laid a hand on me. El momento que él pronunció la palabra sanado, ni siquiera me tocó, estábamos a una distancia. My pain went from a 7 or 8 on the Richter scale. It went from 7 or 8 on the Richter scale to nothing. Pero en el momento que él mencionó la palabra que Dios quiere sanarte, sin que él ni siquiera ponga su mano en mí, el dolor que tenía una escala de 7 u 8 bajó a nada, Yeah, a cero. you have to understand, I had been in pain for 3 years. Necesitan entender que por 3 años había tenido este dolor intenso todos los días de mi vida. And that night, I was totally healed. Y esa noche fui totalmente sanado. Yeah. My strength was restored. Mi fortaleza, mi fuerza fue restaurada. I went home and unloaded the entire moving truck. Esa misma noche regresé y desempaqué todo lo que íbamos a mudarnos. And I have never felt pain since. Y nunca más he sentido ese dolor hasta ahora. And that was 2011. Y eso fue el año 2011. And then weeks later, God healed my eyes. Y semanas después el Señor curó mi vista, la doble visión se fue. And the brain injury. Y mi falla en la memoria. Yeah, so full restoration. He sido restaurado completamente. I share that story because I really feel God wants to use the supernatural. Les cuento mi testimonio porque yo creo que Dios quiere usar lo sobrenatural. You see,
revival, although it's great to have the big productions and the big meetings, Mientras que cuando hablamos de avivamiento, seguramente hay esta idea de tener estas reuniones y estos cultos de avivamiento. true revival starts in the heart. El verdadero avivamiento primero empieza en nuestro corazón. And I think God loves to use the supernatural to penetrate the heart. Y yo creo que Dios quiere usar lo sobrenatural para que podamos tener ese testimonio y penetrar en nuestro corazón. Yeah, he took a man like me Él tomó a un hombre como yo who had lost everything. que había perdido todo. My marriage was almost done. Mi matrimonio estaba casi en quiebra. My family was a wreck. Mi familia era un desastre. And in a moment, Y en un momento everything changed. todo cambió. My kids' lives were changed forever. La vida de mis hijos cambió para siempre. You can tell my kids whatever you want, but you cannot get them to change their belief that God can heal. Tú le puedes decir a mis hijos lo que sea, puedes enseñarle cualquier doctrina, pero ellos saben que Dios sana porque ellos lo han Yeah. visto. Yeah, and that is true revival. Y eso es un verdadero avivamiento. Yeah. So, yeah, it's good. It's good. So, here's what I want to talk to you about, though, that I feel is key to seeing this land changed. Y yo quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes algo que creo que es importante para ver que esta nación sea transformada. See, I personally believe that revival was never meant to stop. Yo personalmente creo que el avivamiento nunca ha debido detenerse, no se debe detener. You know, we have these, in our history, we have different revivals that have come. En la historia de la iglesia podemos ver todos estos avivamientos que han sucedido. And have you ever stopped and thought, why did they not continue? ¿Y alguna vez han pensado por qué es que estos avivamientos no continúan hasta ahora? And if you see these revivals that came, they happened in this place with this church and these people. Y cuando ves estos avivamientos en el mundo, en la historia de la iglesia que suceden en ciertas partes del mundo con esta gente. And as I was praying for Peru and South America, Y cuando yo estaba orando por el Perú y Sudamérica, this was about a year ago, esto fue hace más o menos un año atrás, I just felt God's heart on bringing unity to the church. y sentí que Dios quería, como parte de este avivamiento, traer una unidad en su iglesia. Yeah, and unity would be the secret to see revival spread and continue. Y yo creo que la unidad va a ser y es el secreto para ver el avivamiento en esta nación. You see, unity creates family, Ustedes saben, la unidad crea familia and family creates legacy. y familia crea un legado. And what we need to see is legacy passed on when it comes to Y revival. lo que necesitamos ver es que haya un legado que pase a la siguiente generación. So going back to yesterday's teaching about the wall, Y regresando a la enseñanza de ayer que estaba haciendo sobre restaurando los muros, I believe that God is calling churches to build side by side. yo creo que Dios nos está llamando a las iglesias a poder construir y colaborar en la construcción del muro. Yeah, not separately. No construir separadamente, sino en unidad. Yeah, years ago I was on a mission. I was a younger man. Hace algunos años atrás era más joven y yo estaba en un viaje misionero. I was in Africa with a team of about 40 young people. Estaba en el África con un equipo de más o menos 40 jóvenes And we saw incredible miracles y happening. vimos milagros increíbles. We went into this village and there was this little boy who had open wounds all over Y him. fuimos a un caserío y había un niño que tenía heridas abiertas y supurando. And I asked this boy, could I pray for you? Y yo le pregunté a este muchachito, ¿podemos orar por ti? He said yes. And as I was praying for him, Y él dijo sí. Cuando empezamos a orar por él, I noticed he had this little rubber bracelet with a couple beads on it. noté que él tenía aquí alrededor un pequeño ¿cómo se llama esta cosa? Un brazalete, gracias. Yeah. Pequeño brazalete con algunas semillas alrededor de su Now muñeca. you have to picture this boy because he looked like he was
on death's door. Si tienen que imaginarse a este muchachito, este niño, porque si tú lo veías parecía que estaba al borde de la muerte. He was a little African black child, but he looked gray. Y era un pequeño, era un muchachito así, africano, pero se le veía de color grisáceo. So I said to him, "Who gave you this bracelet?" Y le pregunté, ¿quién te dio este brazalete? And he told me that it was the witch doctor. Y me dijo, fue uno de los brujos del caserío. So I said to him, "Can I have this bracelet? Y Would le you dije, give me the bracelet?" ¿Me darías a mí el brazalete? And he said, No, it's the most important thing to me. Y él dijo, no, ni hablar, es la cosa más importante que yo tengo. And it was what was going to heal him. Y eso, el brazalete, le habían dicho que eso lo iba a sanar a él. And so at the moment, the Lord told me to give him my watch. Y en ese momento sentí que el Señor me movió a darle mi reloj a ese niño. So I took off my watch and I said, "This is important to me. Could I trade you?" Y me saqué el reloj y le dije, este es muy importante para mí, podemos cambiar, yo te doy mi reloj y tú me das tu brazalete. He thought that was a good trade, so Y he él pensó gave me que the era bracelet. un buen trueque. Él dijo que sí. So I took this bracelet and I handed it to a friend on the team and I said, "Put it in your pocket. Let's throw it away later." Tomé el brazalete, se lo di a uno de los jóvenes del equipo, le dije, ponlo ahí, después deshazte de esto. We prayed for this little boy, Y oramos por este niño, and right in front of us, his wounds healed. y enfrente de nosotros sus heridas comenzaron a cerrarse y a sanarse. Yeah, the color restored to his body. Su color, él volvió a su color saludable. Yeah, it was a miracle. Fue un milagro. So, yeah, and so later in the evening of that day, Y luego más tarde, esa noche, ese mismo día, pero más tarde en la noche, we got back to the base that we were staying at, regresamos al campamento donde nos estábamos quedando. and all these fights started breaking out with our team. Fights, like Y arguments. comenzaron a ver todas estas peleas entre nosotros en el equipo misionero. Like it was in a moment, this team that was so close, all of a sudden was separate. De repente, en el equipo que éramos tan unidos, comenzamos a pelearnos entre nosotros. There was pride and just Y había weird stuff. orgullo y cosas medias raras que comenzamos a experimentar. So we got together as a team and prayed. Entonces nos unimos como equipo y comenzamos a orar. And as we were praying, I remembered that bracelet. Y me acordé del brazalete. And I asked my friend, I said, "Do you still have that bracelet?" And he reached into his pocket and said, "Oh, yeah." Y le dije a mi amigo a quien le había dado el brazalete más temprano, le digo, ¿tienes el brazalete? Y él dijo, oh sí, y lo tenía en su bolsillo y lo sacó. So I said, we need to burn that bracelet. Y le dije, necesitamos quemar ese brazalete. So as a team, we got around and we asked for forgiveness for giving into all of these Y things. como equipo nos juntamos y nos pedimos perdón y le pedimos al Señor por empezar a pelearnos de esa manera. We asked God to return unity. Y le pedimos al Señor que nos devuelva la unidad. So we put this rubber bracelet in a coffee can. Y entonces pusimos este brazalete de Hebe y lo pusimos en una lata de café. And then we put paper in there and gasoline. Luego pusimos papel y le pusimos un poco de gasolina. So we prayed and we lit this coffee can. Oramos y quemamos y lo encendimos ahí. And we burned the bracelet. Y quemamos el brazalete. And as we were done and we started to walk away, Y mientras que empezamos ya a terminar y empezamos a irnos, the young man that had the bracelet, he said, "Wait, everybody come back." the kid, Yeah, your friend. my friend. Y de repente el joven que había tenido el brazalete en su bolsillo dijo, esperen. And out of the ashes, he pulled out this rubber bracelet that had not burned. Y se dio cuenta que el brazalete no se había quemado. Yeah. So this time, we put that bracelet back in there and we all prayed. Y luego lo volvimos a poner en la lata y otra vez empezamos a orar. And we broke the demonic power over that Y bracelet. rompimos el poder demoníaco que estaba allí. And it was like something out of Hollywood. Parecía una película de Hollywood. This flame shot up 5 feet. De repente una llama de fuego saltó hasta arriba And then there was nothing. y luego ya no había nada. The coffee can was completely empty.
la lata de café estaba completamente vacío, desapareció. No ashes, nothing. No habían cenizas, no había rastro de ese brazalete. And unity returned to the team. Y la unidad regresó al equipo. You see, unity is the key to success. Quiero que entiendan, la unidad es la clave para el éxito. And I realize in the church today, that is where we are going to see the change. Y yo quiero que nos demos cuenta que es donde vamos a ver el cambio en la iglesia cuando estemos viendo por la unidad. Last year we started some ministry and we went to Ica. Desde el año pasado, el marzo pasado, tuvimos un tiempo de un viaje misionero a Ica. Fuimos a Ica. And we saw God work in so many ways. Y vimos a Dios obrando de muchas maneras ahí en la ciudad de Ica. We partnered with the pastors there. Y nos asociamos con los pastores de la ciudad de Ica. And it was amazing to see how they embraced what we were sharing. Y fue hermoso ver cómo los pastores tomaron esta idea que Dios había puesto sobre la unidad. And I'm really privileged to have some of our Ica pastors came to visit for the conference. Y realmente me siento privilegiado de tener a algunos de nuestros pastores, de los pastores de Ica que están acá Yeah, we en la have conferencia. Pastor Miguel. Tenemos al pastor Miguel. Raise your hand, Pastor Miguel. Levanta tu mano, pastor. And then Pastor Juan, who I'd like to invite up. Y también el pastor Juan, que quiero que venga aquí un momento adelante. Vamos a darle un aplauso al pastor Juan. Yeah, Pastor Juan is the president of the fraternity of El pastors. pastor Juan es el presidente de la fraternidad de pastores de Ica. And I want him to share what's been going on in Y Ica. quiero que él pueda compartir brevemente qué es lo que ha estado pasando en Ica. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Mire, hace 10 años hicimos la última marcha por Jesús en Ica. Y luego se quedó dormida la ciudad hasta hace unos 5 meses que hemos nuevamente retomado el querer unir a la fraternidad de pastores. Hemos logrado, hermanos, una bendición de 50 iglesias, han marchado 40. Cuando fuimos a la comisaría a pedir los permisos y que la policía nos apoyara, nos preguntaron, ¿cuánto van a marchar? Más o menos de 1,000 a 2,000, le dije. Y el policía se asustó, dijo, tenemos que hacer un plan de cuidado y de todas las cosas. Y bueno, agradecidos al Señor, no marcharon 2,000. Marcharon un promedio de 6,000 personas con carros alegóricos, con niños, con parlantes que difundíamos por todos los lugares, la alabanza, ¿no? Grupo de danza, panderos, banderas, de todo, salimos a la ciudad a bendecirla. Damos gracias al Señor, hermanos, ¿por qué? Porque en Ica hay unidad y se ha peleado por la unidad. Se ha peleado muy duro por la unidad. No hay otro grupo que pudiera disolver, digamos, lo que hoy tenemos. Hemos hecho la marcha por Jesús y Dios ha bendecido esa marcha. Estamos muy bendecidos, hemos impactado la ciudad. Dios ha impactado la ciudad de una manera tremenda. Pastores que no han marchado con nosotros, se han disculpado y cuando le invitamos a reunirnos dicen, tenemos vergüenza porque no hemos podido ir y debíamos de ir. Otros me han llamado, me han dicho, pastor, el próximo año estamos ahí. El próximo año será muchísimo, muchísimo más grande la marcha para Jesús en la ciudad de Ica. La gloria sea al Señor. Aleluya. Gracias. Yes, thank you. Gracias, pastor Juan. Yeah, it was amazing because they decided as one unit Fue realmente hermoso porque los pastores decidieron como una unidad to embrace unity de abrazar la unidad with one goal, con una sola meta, to see revival come to Ica. ver que un avivamiento venga a Ica. And they are seeing it. Y lo están empezando a ver. And I want to invite the pastors of Lima Y yo quiero invitar a los pastores de Lima, to get on board with the same thought.
subirse al mismo carro con ese mismo pensamiento. To put down, the selfish ambitions Poner a un lado quizá nuestras propias ambiciones and not worry about losing your flock to this church or that church. y dejar de preocuparnos de perder a nuestra congregación que va a empezar a ir a la otra iglesia o a esta otra iglesia. Because I'm telling you, as revival comes, Porque déjenme decirle que cuando el avivamiento llega, the numbers are going to be great. los números van a crecer aún más exponencialmente. Amén. There is a young generation waiting. Hay una generación de jóvenes esperando. They are like a big storehouse of explosives with one fuse going to it. Es como todo un almacén de fuegos artificiales que solamente necesita que una chispa los encienda. Just waiting to be lit. Solamente estos jóvenes están esperando que alguien encienda la llama. I want to share a couple of Bible verses, and for sake of time, Quiero compartir un par de pasajes de la Biblia I'll go to the meaning of the verses. y quiero mostrarles y hablar un poco del significado de estos pasajes bíblicos. But I encourage you to write them down and study them. Pero me encantaría que los anoten y los puedan estudiar. The first one is John 17:21 through 23. El primer pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 21 al 23. At the beginning of that verse, it says that they may be one, just as you, Father, have made me. Y al principio de la oración, Jesús dice, hasta que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. See, this was Jesus' final prayer. Quiero que recordemos que esta fue la oración final de Jesús. And that prayer was not for power. Y Jesús no oró para tener más poder. It was for unity. Él oró por la unidad. His glory rests where his people are one. Su gloria descansa. His glory rests where people are one. Su gloria descansa cuando la gente está en unidad, en el lugar donde la gente está en unidad. And Psalms 133, 1 through 3. Y el otro pasaje está en el Salmo 133, 1 al 3. It says in there, how pleasant is it for brothers to live together in unity. Dice, qué lindo es cuando los hermanos pueden vivir en unidad o en armonía. Unity is the place God commands blessing. La unidad es el lugar donde Dios dice, donde hay unidad, allí yo envío bendición. Division drains the anointing. La división siempre va a quitar la unción. And then Ephesians 4, 1 through 6. El otro pasaje bíblico está en Efesios 4 del 1 al 6. And in that it says, being diligent to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dice allí, sean diligentes en mantener la unidad del Espíritu en la paz. Yeah, unity isn't something we create. Quiero que todos entendamos esto. La unidad no es algo que nosotros creamos nosotros no hacemos la unidad. It is something that we keep. La unidad es algo que vamos a preservar y conservar. Yeah, when I was talking about the great wall that Nehemiah built, Cuando yo les estaba hablando acerca de la reconstrucción del muro de Jerusalén que Nehemías estaba haciendo, there is a principle. So here is the funny thing. The time clock I've been staring at is stuck at 21 minutes. esto es lo gracioso. La pantalla que estaba viendo es el de 21:01 el tiempo y no el de arriba. I didn't see the time clock above. No lo vi el otro de arriba. Well, okay. I thought God was just expanding time. Yo pensé que Dios me estaba expandiendo el tiempo. Listen, let me just say this. Déjenme decirles esto. This is how unity grows. Esta es la manera como la unidad puede crecer. One, we share the table. Uno, nos sentamos y compartimos a la mesa. We eat together. We don't just meet together.
nos sentamos a la mesa y comemos juntos, no solamente comemos y nos vamos. In Luke, Jesus revealed that when we slow down En el Evangelio de Lucas, Jesús dice que cuando nosotros nos ponemos al nivel and share life together, y compartimos la vida juntos, we can see things change. vamos a poder ver que las cosas cambian, vamos a poder ver transformación. We walk in agreement. Caminamos en unidad, caminamos de acuerdo, en acuerdo, So we choose covenant love over convenience. y vamos a escoger el amor de pacto en lugar de la conveniencia. And then we build together. Y luego edificamos juntos We work for kingdom fruit, not personal fame. y comenzamos a colaborar y trabajar para producir fruto del reino, no para nuestra fama propia. And then finally, we stay at the altar Y finalmente, después de haber construido, nos quedamos en el altar and we pray together. y oramos juntos. Yeah. So let me pray for you in closing. Déjenme orar por ustedes para terminar. So Father God, Padre Dios, make us one like you are one. haznos uno como tú y el Padre y Cristo son. We let go of competition Señor, soltamos todo espíritu de competencia and we choose connection. y queremos elegir estar conectados. Fill us with love Llénanos Honor. con amor, and unity. honor y unidad. Bless our hands to build the project Bendice nuestras build. manos para edificar y para proteger. and let us do it side by side. Y que podamos hacer esto todos juntos, uno al lado, una iglesia al lado de la otra. Yeah. Amen. So Amén. the wall of a revival will not be built by one great church. Quiero decirles esto, recordarles que el muro del avivamiento no va a ser reconstruido por una sola gran iglesia, But by many hearts in a covenant love. sino que por muchos corazones que están unidos en un amor de pacto. Let love be the mortar of your wall. Que el amor sea el cemento en la construcción de su muro. Let honor be your design. Que el honor sea su diseño. And let legacy be the proof Y que- of what God is doing. Y que el legado sea la prueba mayor de que Dios está en este avivamiento. Thank you. Muchas gracias.